En el vídeo anterior aprendimos cómo el mundo exterior le habla a una máquina mediante los codificadores, transformando una pulsación humana en un código binario. Pero, ¿qué pasa cuando la máquina termina de procesar y quiere decirnos algo a nosotros? Ahora vamos a estudiar el proceso inverso, que son los decodificadores. Si en el vídeo anterior pasábamos de muchas entradas a pocas salidas, hoy vamos a ver cómo a partir de un código de pocos bits podemos activar una salida entre muchas. Como veis ahí, un decodificador es un circuito combinacional que tiene n entradas y 2n salidas. Por ejemplo, un decodificador de 4 a 2 tendría 2 entradas y 2 elevado a 2 igual a 4 salidas. Si le introducimos el código binario 1-0, que sería el número 2, el chip se encargará de poner a 1 exclusivamente la salida número 2, dejando el resto a 0. Esto lo podéis ver aquí claramente. Tenemos el número 2, que es 1-0, y la única salida que se pone a 1 es S2, es la salida número 2. Como símil, podríamos pensar un cartero que recibe una dirección, que es el código binario, y entrega el paquete en una única casa, que es la salida correspondiente. Fijaros en la tabla de verdad de la diapositiva. Es una tabla que está en diagonal, solo hay un 1 en cada fila. Esto es muy útil para seleccionar dispositivos. Imaginad que tenemos un microprocesador que quiere escribir en una de sus 8 memorias, y el procesador envía la dirección en 3 bits y el decodificador activa la patilla de habilitación de la memoria correcta. Sin decodificadores, la informática moderna sería imposible porque no podríamos organizar hacia dónde enviar la información. Vamos a ver ahora un ejemplo en el cual podemos ver cuál es la utilidad de utilizar un decodificador. Tenemos que implementar esta tabla de verdad con un circuito lógico. He resaltado ahí en colores los 3 valores que dan un 1 a la salida. Tenemos 3 entradas, A, B, C, y bueno, pues la entrada 010 nos da un 1, 100 da 1 y 101 también da 1. Si esto lo hacemos de la manera que ya habíamos visto en la primera parte del tema, sacando los mini términos y simplificando por Carnot o por el método algebraico, pues lo tendríamos así. Los mini términos son esos 3 que hay ahí, que corresponden a A negado, B, C negado, bueno, lo que ya sabéis. Y podemos hacer una pequeña simplificación por el método algebraico en los 2 términos de la derecha. Si sacamos factor común A y B negado, nos queda después C más C negado, que eso es un 1, entonces se simplifica y se queda pues la expresión que veis ahí. Esa expresión, implementada con puertas lógicas, pues implica un circuito como este. Eso ya en la primera parte del tema lo teníamos claro. Ahora, ¿este circuito se podría implementar con un decodificador? Pues sí, vamos a ver cómo. Fijaros, un decodificador, en este caso es un 4 a 10, tiene 4 entradas, pero solo voy a utilizar 3, pues tiene esas 4 entradas y luego 10 salidas, desde la 0 hasta la 9. Fijaros que este codificador que está implementado en Cocodrile, la entrada A es el dígito menos significativo y la entrada D es el más significativo, así que la que no tengo que conectar es la D, porque solo voy a utilizar 3. Y fijaros que yo he puesto A, B, C en orden inverso a los de las patillas, porque para mí la A era el más significativo, que corresponde con C. Esta A corresponde con la C, que es el más significativo, el B, bueno, es el del medio, y la C de mi tabla de verdad corresponde con la A de aquí, que es el menos significativo. Y luego si miramos la tabla de la verdad o los mini términos, vemos que es la suma de los 3 mini términos correspondientes a la posición 0, 1, 2, a la posición 4 y a la posición 5. Entonces aquí con el decodificador yo lo que hago es sumar la salida 2, la salida 4 y la salida 5, que esto lo podría hacer con un sumador de 3 entradas, pero como no hay, pues lo hago así en cascada como siempre. Y bueno, aquí estoy sumando esos 3 mini términos, la salida 2, 4 y 5. Entonces, al final, un decodificador lo único que hace es ponerme en las salidas los mini términos de la tabla de la verdad. Y yo ya después puedo sumarlos y trabajarlos de esa manera. Con lo cual, este esquema que teníamos aquí originalmente tampoco era tan complicado, pero bueno, en uno que sea más complicado, pues sí que voy a obtener una gran mejoría si implemento con un decodificador. Aquí veis un ejemplo estrella que podría ser un display de 7 segmentos. Esto lo habéis visto 1000 veces en despertadores o cosas así, que son estos cacharritos que están integrados en el despertador, en lo que sea, que tienen
son 7 segmentos, como su nombre indica, ¿no? Y entonces se iluminan los segmentos que le diga el decodificador. Imaginad, por ejemplo, que queramos sacar un 2, como está ahí en el dibujo, ¿no? El 2, si veis, necesita que se ilumine el LED A, el LED B, el LED G, el LED E y el LED D. En este caso la entrada tiene que ser de 4 bits porque los números van del 0 al 9. Por tanto, tengo 10 entradas y necesito 4 bits para poder hacerlas. En este caso que tenemos aquí dibujado, si pincho en A1, A1 es el número 0010, que es el 2. Entonces, metiéndole un 2 en esta entrada, lo que se me activan son las salidas A, B, G, E y D, que corresponden justo a los LED que yo necesitaba iluminar. Vamos a ver ahora este mismo esquema, la simulación en Cocodrile, y vemos aquí como si pincho el A0 es 0001, entonces se me pone el número 1. Aquí veo las barras de voltaje, que son las líneas que se me están poniendo activas según lo que yo estoy pinchando. Si pincho en A0 se pone un voltaje de 5 voltios aquí y pasan 5 voltios a estas dos salidas que me activan, bueno, pues estos dos LED que me forman el número 1. Si desactivo esto y pongo el A1, esto sería 0010. Entonces es el número que hemos dicho antes, que era el número 2. Todas estas que veis, las barras de voltaje activas, son las que están pasando señal y están activando esos LEDs. Si quiero el número 3, tengo que activar A1 y A0 a la vez. Se me activa el 3. Si quiero el 4, pincho A2. Si quiero el 5, es A2 y A0. Si quiero el 6, es A2 y A1. El 7 serían los 3 estos. El 8 es A3. Y el 9 es A3 y A1. Como hemos dicho antes, tenemos 4 bits para definir la entrada que me permitirían meter hasta el número 15, pero como el número 15 no lo puede representar el display de 7 segmentos, pues simplemente si le meto esto no me saca nada. Esto sería A3 y A2, que serían 8 más 4, 12. Como esto solo puede representar un dígito, pues se apaga y no representa nada. Aquí podéis ver cuál sería la tabla de verdad del display de 7 segmentos. Tenemos 4 entradas, como hemos dicho antes, y tantas salidas como LEDs se pueden encender, desde la A hasta la G. Entonces ahora podemos hacer un ejercicio mental de imaginarnos el disparate que nos iba a salir aquí si tuviéramos que implementar esto con puertas lógicas. Porque tendríamos que ponernos a evaluar para el LED A en qué situación nos iba a dar un 1. Nos iba a dar un 1 con las combinaciones. Esta de aquí que nos da un 1, esta de aquí que nos da un 1, esta, ¿vale? Entonces luego eso, cogiendo las entradas, tendríamos que poner diversas puertas lógicas para hacer que ante cualquier combinación de esas que en la tabla de verdad me ha salido un 1, pues me salga un 1 efectivamente. Eso mismo que haríamos para el LED A, lo tenemos que hacer para cada uno de los LEDs que tenemos ahí, de los 7. Eso me había planteado hacerlo yo ahora, pero cuando ya llevaba 10 minutos he decidido que no, que es un poco una locura. Así que, bueno, simplemente intentad hacer el ejercicio mental de pensar en cómo saldría el asunto. Voy a enseñaros ahora una pequeña ampliación como curiosidad. Sería un display de 7 segmentos, pero en este caso tenemos 2, con lo cual podemos formar números de 2 dígitos. Es decir, desde el 0 hasta el 99. Esto de aquí son las entradas del dígito menos significativo. Y fijaros que tenemos aquí una serie de puertas OR colocadas en cascada, cuya salida va a entrar aquí a BI. Necesitamos que BI esté en estado alto para que este display muestre algún número. Entonces, si pulso cualquiera de ellos, veis que está la señal entrándole y por tanto, en este caso que le he pinchado en el A0, que es un número 1, pues se muestra aquí el número 1. Pero en este display de aquí pues no se muestra nada porque ahora mismo esta línea BI no tiene ninguna tensión y entonces está en estado bajo, eso que sería un 0, y este no se activa. Si yo ahora le pongo aquí, por ejemplo, un 1 también, pues ahora le está llegando señal por BI y como aquí le he metido un 1, pues me muestra un 1. La cosa curiosa aquí es que tenemos una realimentación hacia atrás. Voy a quitarlo todo para que veáis que si aquí no hay nada pinchado, no se enciende ninguno, pero si aquí pincho, por ejemplo, el A1, que sería un 2, entonces me está bajando señal por aquí también,
y estamos teniendo una realimentación que hace que aquí se me muestre el número 0, o sea que es una especie de dígito de control que me está diciendo enseña algo aunque sea un 0. Y si luego le pongo un 1, pues me enseñará el 1. Si le pongo un 4 y un 1, pues me enseña el 5, ¿vale? Al final esto funciona de esa manera. Entonces, la única curiosidad pues, es que esto tenemos una realimentación que hace que se muestren dos números a la vez. Se me había liado un poco el asunto porque había pinchado a 3 y a 1, entonces me lo estaba poniendo en 0 porque estos son 8 más 2, 10 y ya no me lo estaba enseñando, pero bueno, yo podría poner aquí el 99 si quiero, de esta manera, un 9 por aquí y un 9 por aquí. Y si quiero poner el 0, 1, pues es el que hemos enseñado antes, ¿vale? Este se apaga y este pone un 1. Lo que no me va a poner aquí es un 0, para poner el 0, 1 dejaría apagado y 1. Y nada, esto es simplemente una curiosidad, no tiene más misterio. Como resumen, tenemos la misma aplicación del tren que hemos puesto antes. En el ejercicio ese del tren que teníamos unos sensores, codificábamos la entrada de cada uno de los sensores para obtener solamente un dígito de 3 bits y poder enviar ese dígito a distancia con solo 3 cables. Pero claro, evidentemente, en el otro extremo tenemos que tener un decodificador que reciba esos 3 bits binarios y los convierta en una salida analógica. En este caso del ejemplo, pues serían unas bombillitas que se encienden dependiendo del sector en el que se encuentre el tren. Si imaginamos que el tren se encuentra en la posición o en el sector número 4, activaría el sensor D3. El sensor D3 corresponde al número binario número 4, que sería 100. Esa señal 100 se transmite por las líneas y luego el decodificador lo que hace es transformar eso y activar la salida S3, que es la salida número 4, para indicar en un luminoso, por ejemplo, en qué posición se encuentra el tren. El siguiente circuito que vamos a estudiar es el multiplexor, que habitualmente en la bibliografía en inglés se suele abreviar como MUX. Este dispositivo tiene varias entradas y la salida simplemente nos pondrá el valor que tenga la entrada que hayamos seleccionado con el selector. Sería con una entrada de control poniéndole unos números. Vamos a escoger, por ejemplo, ahí en el dibujito tenéis que la salida 0 pase a la I. Y lo que tenga en la salida D1, D2 y D3, pues no le va a hacer ni caso. Simplemente lo que haya en D0 pasará a I, que es la salida. Para comprender cómo funciona un multiplexor podemos utilizar una analogía sencilla fuera del mundo de la electrónica. Imaginad el sistema de riego de una granja. En esta granja tenemos dos tuberías distintas que representan nuestros canales de datos. Una de ellas transporta agua potable y la otra agua para riego. Sin embargo, en la granja solo hay una manguera de salida. Entonces, ¿cómo podemos decidir qué agua vamos a utilizar? Pues fácil, ¿no? Mediante una llave de paso, que sería el selector. La posición 0 deja pasar el agua potable para que beba el ganado y la posición 1 deja pasar el agua que no es potable para regar. Esto, que aquí es muy fácil porque solo tenemos dos tuberías, este concepto no se limita a dos opciones. Podemos imaginar que llegan 4 tuberías diferentes. En este escenario, el granjero necesita una llave de paso con 4 posiciones. Posición 0, 1, 2 y 3. Independientemente de cuántas entradas existan, la regla de oro es la misma. Solo una tubería puede conectarse a la salida a la vez. El flujo de datos de las demás queda bloqueado hasta que el granjero decida cambiar la posición de la llave. Ahora ya podemos pasar a los bits. En electrónica, el multiplexor actúa exactamente igual que esa llave de paso. En lugar de fluidos, gestiona canales de datos. Su función principal es seleccionar una de las múltiples entradas disponibles y redirigirla hacia una única salida común, basándose en una señal de control. Por tanto, un multiplexor tiene una serie de entradas. En este caso hemos cambiado un poquito la nomenclatura. Las entradas son desde I0 a I3 y tiene una única salida que en este caso pues se llama Q. La manera de seleccionar cuál de las entradas va a pasar a la salida es con las entradas de selección S0 y S1. Según el número binario que aparezca en S0, S1, pasará a la salida I0, I1, I2 o I3. Por ejemplo, miremos la tabla de verdad que tenemos ahí. Si S1 y S0 están 0, 0, la entrada que pasa es la entrada I0. Pero si tenemos 0, 1, la entrada que pasa es la entrada I1. Así sucesivamente. Si tenemos 1 y 0, pues pasa la entrada 2, y si tenemos 1 y 1,
pues pasa a la entrada 3. Entonces esto, escrito de forma lógica, pues tendríamos esa expresión de ahí. La salida es la variable S1 negada por la variable S0 negada multiplicado por la entrada más la variable S1 negada por la variable S1 sin negar por la entrada I1, etc. Y esto es fácil de entender porque, por ejemplo, si nosotros ahora ponemos que S1 vale 0 y que S2 vale 0, que sería la primera línea de la tabla, como estamos haciendo variables negadas, negar un 0 es un 1, así que tenemos 1 por la entrada I0, que sería la entrada que tenemos ahí marcada en azul. Y todas las demás combinaciones que no tienen nada azul siempre tienen un 0, por lo tanto esas al multiplicar por 0 las eliminamos. Total que al final nos queda 1 por I0, pues I0. Esa es la entrada que entra cuando S1 vale 0 y cuando S2 vale 0. Así que si quiero saber cómo es por dentro un multiplexor, pues bueno, simplemente tengo que implementar la función lógica que acabo de deducir en la presentación anterior. Aquí tenéis cómo sería en Cocodrile. Las variables de entrada I0, I1, I2 y 3 pueden ser ceros o unos. Y luego las variables de control, los dígitos de control S0 y S1, como en la ecuación tengo la variable negada en algunas ocasiones, pues tengo que poner un inversor para obtener ese valor de la variable negada. En este caso podéis ver que en Cocodrile no existen las puertas AND de 3 entradas, pero las NAND de 3 entradas sí. Así que he aprovechado esa circunstancia para simplemente ponerle un inversor a continuación y entonces ya tengo una simulación de una entrada AND de 3 entradas. Entonces, bueno, pues tengo 4 términos en la expresión, serían 4 AND y luego los tengo que sumar. Sumo los 4 y, bueno, pues para sumar esos 4 tengo que poner 3 puertas OR. Están puestas así como si fuera una pirámide, pero en realidad es como si fuera la disposición en cascada que he estado poniendo en los otros vídeos. Vamos a ver cómo funciona la simulación de este circuito en Cocodrile para que veáis que lo que acabo de explicar es correcto. Vale, aquí estamos en Cocodrile. Ahora mismo no hay ninguna entrada pulsada. Vamos a pensar que tengo la entrada 1 pulsada. Entonces la entrada 1, si S0 está en 0 y la S1 está en 0, no están pulsadas, la salida es igual a la que hay aquí. La que hay aquí ahora mismo es un 1, si la quito es un 0. Entonces el valor de la salida está copiando lo que yo haga en la entrada I0. Pero pasará de mí, haga lo que haga en I1, en I2 y en I3. Sin embargo, si pongo aquí, en vez de poner 0, 0, pongo 0, 1, entonces hará lo mismo que tenga esta entrada. Ya esta no actuará para nada en la salida, pero esta entrada es la que dice cómo está la salida. Si la entrada I1 está en 1, la salida está en 1, y si la entrada I1 está en 0, la salida está en 0. Si ahora pongo el número 2, aquí, la que trabaja es esta. Esta es a la que le hace caso. De esta pasa y de esta pasa. Y si pongo el 3, pues entonces le hace caso a la tercera. Esta es la que va a estar actuando y de estas, pues, como si no estuvieran. Igual que sucedía con los otros circuitos, también podemos tener más entradas. Igual que nos pasaba con el codificador, podemos tener 8 entradas, pero en ese caso las entradas de selección tienen que ser 3, porque necesitamos 3 bits para hacer los números hasta el 8. Y bueno, si necesitáramos más entradas, pues entonces podemos agrupar varios multiplexores, ponerlos en cascada, igual que os comenté con el tema del codificador. Al final, un multiplexor es como un switch. Un switch indica el dato que tiene que pasar desde varias entradas hasta una salida. Ese switch puede estar gobernado por una señal de reloj. Una señal de reloj básicamente es como un reloj que cada X nanosegundos va cambiando de una salida a la otra. Por lo tanto, como un sistema informático solo puede procesar un dato cada vez, no es multifunción, necesita que le vayan entrando los datos de manera secuencial, no pueden entrarle todos a la vez. Entonces va cambiando de una entrada a otra para ir recopilando datos de cada una de las entradas y luego ya se las asigna y las va guardando en donde tenga que guardarlas o hacer la operación que tenga que hacer. También tenemos los demultiplexores, que igual que en los codificadores y decodificadores, pues ahora tenemos un circuito que sería básicamente la inversa del multiplexor. La abreviatura en la literatura suele ser demux y como veis ahí pues tiene una entrada y varias salidas. Y
tendrá unos dígitos de selección que lo que van a hacer es decir a qué salida le va a llegar la entrada que tengo. Es decir, la entrada Q seguirá a Q0 cuando estemos con los bits de selección 00, como veis en la tabla de verdad. Si está puesto 00 en los bits de selección, la entrada Q pasará directamente a Q0. Y si marca pues el 1, pues irá a Q1, y si marca el 2, pues irá a Q2, y si marca el 3, pues irá a Q3. ¿Vale? Entonces la tabla de verdad aquí, veis que no hay unos, sino que aquí lo que hay son Qs. Lo que quiere decir es que la entrada que yo tenga, Q, pasará de la misma manera que esté a esta salida. Es decir, si en la Q había un 0, aquí habrá un 0, y si en la Q había un 1, aquí habrá un 1. Esto es lo que quiere decir que aquí aparezca una Q. Vamos a pasar ahora al primero de los circuitos aritméticos, es decir, los que hacen operaciones. El primero de ellos va a ser el comparador, que, bueno, tampoco tiene mucho misterio. Lo que hace el comparador es comparar dos dígitos binarios. Esos dos dígitos binarios, ahora por simplificar, vamos a hacer dos dígitos binarios A y B que solo van a tener 2 bits, es decir, que van a poder ir desde el 0 hasta el 3 cada uno de ellos, y nos va a decir si A es mayor que B, o si es igual, o si A es menor que B. Poniendo un ejemplo, si A es el número 2, que en binario es 1, 0, y B es el número 1, que en binario es 0, 1, pues tendría las entradas binarias A0, 0, A1, 1, B0 igual a 1 y B1 igual a 0. Y eso, internamente, el comparador lo que haría sería sacarme un 1 en la salida que corresponde a que A es mayor que B, y un 0 en las otras dos. Si se diera alguna de las otras circunstancias, pues me pondría un 1 si fueran iguales, o me pondría un 1 si A fuera menor que B. Aquí veis cómo es un comparador comercial, el 7485, que he bajado del datasheet, y ahí podéis ver que, bueno, pues tiene un circuito interno bastante complejo. Este comparador es de 4 bits, es decir, que puede comparar números desde el 0 al 15. Pero si quiero poner más, lo que puedo hacer también es, igual que en los otros casos, poner varios comparadores en cascada. Vamos a mirar este ejercicio, simplemente resuelto aquí sobre las presentaciones, para entender un poco cómo funciona un comparador. Este ejercicio lo tenéis propuesto en Aules, pero bueno, lo voy a resolver aquí. Sería un comparador de 2 bits para ver cómo funciona internamente, eso que hemos dicho antes, ¿no? Para ver cómo sería su aspecto interior. Entonces, bueno, tenemos que ir completando la tabla. Por ejemplo, en la primera fila, 0, 0, 0, 0, pues si la A es un 0 y la B es un 0, son iguales, así que aparecería un 1 en la columna del A igual a B. En el segundo, por ejemplo, que sería 0, 0, 0, 1, es más grande B, así que aparecería un 1 en la última fila. Bueno, haciendo todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la tabla de verdad se queda de esta manera. Esa tabla, por simplificar, no he puesto los ceros para que no se vea tanto lío, ¿eh? Solo tenemos ahí puestos los unos. Bueno, ahora todo esto podríamos obtener cuáles son las funciones lógicas que corresponden a que A es mayor que B, que A es igual a B y que A es menor que B. Esto es lo que estamos haciendo siempre. Cogemos como variables dependientes cada una de esas tres columnas individualmente, una después de otra, y vamos sacando las funciones, que se pueden sacar en este caso utilizando Karnaugh. Aquí sí os recomiendo que hagáis este ejercicio en un papel y vayáis viendo las columnas, porque no voy a estar ahora en el vídeo yendo para adelante y para atrás, pero si resolvéis el ejercicio os va a ser de bastante ayuda para poder estudiar el tema. Para la primera columna que queremos hacer, que es que A sea mayor que B, los unos que tendríamos en el mapa de Karnaugh, pues serían esos de ahí. Entonces aquí obtendríamos 3 grupos, y esos 3 grupos, la simplificación sería la que veis ahí en la pantalla. Eso mismo lo podemos hacer para las otras 2 columnas, que serían esas 2 tablas, esos 2 mapas de Carnot. Poniendo los unos, haciendo los grupos y simplificando, nos quedaría así. Este en concreto, A igual a B, pues no se puede simplificar porque tengo 4 unos que están sueltos, pero el segundo sí que se puede simplificar un poco. Vale, y ahora se puede implementar todo esto con puertas lógicas, que como veis es una cosa bastante complicadilla, y bueno, aún suerte que tenemos puertas NAND de 3 y de 4 entradas. Como os he comentado antes, para convertir una puerta NAND de 3 o de 4 entradas en una puerta AND de 3 o de 4 entradas, lo que hago es ponerle un inversor a la salida de la puerta. Y luego pues tengo que hacer las sumas en cascada, como estamos haciendo siempre. Vamos a ver este ejercicio en Cocodrile también, para ver cómo funciona.
Bueno, pues ahora mismo lo que pasa aquí es que no tengo seleccionado nada, es decir, tenemos 0, 0, 0, 0. Así que eso implica que A es igual a B. Si pongo aquí un 1, que es 0, 1, entonces A es mayor que B. Pero si pongo 0, 1, 0, 1, entonces vuelve a ser igual. Este será A igual a B. Efectivamente, sucede. Ahora voy a poner que esta sea, por ejemplo, 1, 1, que es un 3, que es mayor que 0, 1, que es un 1. Pues se enciende el de abajo. A es menor que B. Y con esto pues podemos ir jugando a todas las combinaciones que queramos. Si ponemos 1, 1, 1, 1, pues vuelve a ser igual. Y se enciende la de abajo. El que hemos visto antes es un comparador de 2 bits, pero comercialmente lo que nos encontramos son integrados de comparadores de 4 bits. Ese integrado comercial se denomina 7485, lo veis ahí. El símbolo lógico lo tenéis a la izquierda. En medio está el esquema de puertas lógicas que tiene implementado en su interior. Y a la derecha veis el esquema de patillaje, que no tiene por qué coincidir con el símbolo lógico. El símbolo lógico es para nosotros organizarnos y hacer esquemas, y el esquema de patillaje es cómo realmente están distribuidas esas puertas de entrada y salida, de forma que el fabricante las coloca como mejor le conviene para hacer una distribución interior eficaz. En el símbolo lógico podéis ver que podemos comparar números como el A y el B de 4 bits, siendo A0 el bit menos significativo, A3 el bit más significativo del número A, y B0 menos significativo y B3 más significativo del número B. A la derecha están las 3 puertas de salida, que están marcadas como 5, 6 y 7, en las cuales nos saldrá un valor 1 si A es mayor que B en la pata número 5, nos saldrá un valor 1 en la pata número 7 si A es menor que B, y nos saldrá un valor 1 en la pata número 6 si A es igual a B. Las 3 patas que tenemos en la parte de la izquierda sirven para conectar más de un comparador de 4 bits en cascada, porque realmente comparadores de más bits ya no hay comercialmente. Si necesitamos un comparador de 8 bits, por ejemplo, tenemos que conectar 2 de estos uno detrás de otro. Aquí veríamos cómo sería un comparador de 8 bits. Tendríamos números con 8 bits, siendo A0 el menos significativo y A7 el más significativo, y B0 y B7 respectivamente también. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que haríamos sería conectar los 4 bits menos significativos de cada uno de los números al comparador de la derecha, por ejemplo, y los bits más significativos al comparador de la izquierda. Aquí lo que tenemos es que si tenemos que comparar dos números, si consideramos los 4 bits más significativos, ya directamente podemos saber cuál de los dos es más grande que el otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número, vamos a hablar en decimal ahora, 4.526.427, y otro número que es 16.404.303, pues evidentemente es más grande el que tiene los números que están al principio más grandes. El que tiene 4 millones, pues es más pequeño que el que tiene 16 millones. Y el resto de números me dan un poco igual, porque esos 4 millones o 16 millones son los bits más significativos. Entonces realmente el resultado lo voy a obtener por lo que me diga el comparador de la izquierda. Si el número binario A7, A6, A5, A4 es más grande que el número binario B7, B6, B5, B4, pues ya directamente me va a decir que A es mayor que B. Y si es menor, pues me dirá que A es menor que B. Únicamente en el caso en el que A7, A6, A5, A4 sea igual a B7, B6, B5, B4, entonces le preguntará al otro, al de la derecha, qué pasa con los bits menos significativos. Dependiendo de lo que pase con los bits menos significativos, pues tendremos la comparación. Esa transferencia de información desde el comparador de la derecha al comparador de la izquierda se hace uniendo las salidas del comparador de la derecha con las entradas del comparador de la izquierda. Al final, el resultado me va a salir siempre del comparador de la izquierda, el comparador que compara los bits más significativos. Entonces, en resumen, repito, si los 4 bits más significativos de uno de los dos números son más grandes que los del otro, directamente me va a decir que ese número es más grande que el otro. Y en el caso de que sean iguales, miraremos los bits menos significativos, que me los dirá a través de esas líneas rojas que veis que unen las salidas del de la derecha con las salidas del de la izquierda. Pero el resultado siempre me lo va a ofrecer el comparador de la izquierda.